adelante, por favor. Fran, ¿ya ha estado otras veces con nosotros aquí, por lo menos una más o un par de veces? Aquí dos. Bueno, y en el aquí otro dos y en local, el otro una, ¿no? Fran es profesor en el seminario evangélico de aquí de Santiponce y también es pastor en la Puebla del Río. Él fue mi profesor en el programa de máster en el seminario. Es un buen amigo, es una persona que Dios le ha dotado de mucha sabiduría, de mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero también experiencia. Ya son muchos años en la obra. Él es esposo, padre y abuelo. También. Y dentro de poco volverás a ser abuelo. No, ¿No? los 4 que hay. 4 por ahora. Vale. Pues vamos a orar por Fran una vez más y vamos a escuchar hoy el estudio que él nos tiene preparado sobre las profecías mesiánicas que hay en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Amén. Muchas de las cosas que dicen los testigos de Jehová y otros montones de sectas es, bueno, que Jesús no es Dios. Los mismos judíos, ¿no?, que practican el judaísmo, ellos dicen, bueno, que Jesús pudo haber sido un profeta o un maestro o nada, pero que no fue el Mesías. Entonces vamos a ver hoy que nos enseña la Escritura, pero también que vemos en la historia cómo otros autores apuntaron a Jesús como quien él dijo que era. Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de Fran, te doy gracias por los dones y talentos que tú le has dado como maestro bíblico. Yo te pido que lo bendigas hoy, que derrames de tu bendición y tu espíritu a través de él, para que podamos aprender hoy, Señor, de tu palabra, pero no solo aprender, sino también aplicarla, Señor. ¿Cómo aplicar esta verdad que hoy vamos a escuchar? Sí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí. Ponerlo aquí. Ahí está. Muy bien, ponerlo aquí mejor al frente, ¿no? No sé si se escucha bien, más o menos. Es una zona chiquitita, que lo acerco más, ¿no? Con esta. Vale, muy bien, perfecto. Voy a sacar aquí la chuleta. Bueno, algunas cosas preliminares. No sé si Ángel ya quiere poner. Ahí está la presentación. Lo que vamos a cubrir hoy no es un sermón, aunque de vez en cuando estaré predicando y a veces voy a tener que pararme y decir, hoy, perdón, estoy sermoneando ahora. Y debo estar dando la conferencia de lo que Marcos me pidió de las profecías mesiánicas. Y eso es lo que vamos a ver, las profecías cumplidas en Jesucristo. Y hoy es una de las profecías que vamos a ver. Cuando Jesús entró montado en un asno a Jerusalén, era una profecía. Y eso es algo importante, es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Otra cosa preliminar que quiero hacer es que, como ya los más experimentados habéis notado, no soy español. Que tengo un acento americano. Ya tengo, que la gente se ríe cuando voy a predicar por Andalucía, por ahí en el norte, siempre dice, oye, man, tiene un acento americano andaluz que no vea. Y es porque que llevo aquí 39 años, desde 87, estoy aquí como misionero, entonces se me ha pegado mucho el acento andaluz porque llevo todo el tiempo en Sevilla. Es bueno ver a algunos antiguos amigos como Luis Abril, que ya se escabilló, no sé dónde estaba, Luis estaba aquí y ahora no le veo, Álvaro y también Adriana, que conocí en el retiro en enero, y Fernando también, y Antonio, Elías, bueno, hay varios, ¿no?, que me conozco, que me conocen de hace tiempo, pero esto voy a decir, perdóname por el acento, que no puedo cambiarlo porque llegué aquí con casi 29 años y ya es muy difícil de cambiar la forma de hablar. Y todavía de vez en cuando cometo algún error hablando de alguna cosa pequeña de la gramática o de lo del género de los sustantivos y tal, pero es porque son cosas que pasan, ¿no? Que yo llegué como muy mayor. Pero la conferencia quiero también decir, a veces cuando ya me pongo en modo de estar, voy como una moto, voy como lo pongo en sexta marcha y a 120, y mi esposa siempre dice, Frank, respira, más despacio, porque hablo rápido, tanto en inglés como en español, hablo súper rápido. Tenemos a Rasti aquí. Sí, muy bien. Habituados. Bueno, sí, pero Rusty tiene un acento sureño. Yo soy de Nuevo México, soy de Santa Fe, Nuevo México. Un poco de mi testimonio, no vengo de una familia cristiana. Mi padre era católico renegado y militar de carrera.
así que no quería saber nada de su trasfondo católico. Mi madre era luterana y también de la Iglesia Estatal Liberal, y entonces ella tampoco. Yo crecí en un hogar no cristiano, y cuando estaba en el último año de bachillerato, yo era ateo y yo decía que todo esto son tonterías. Ay, también lloro a veces, ¿no? Algunos conocéis a Pedro Adorna, siempre me presento como misionero llorón, porque yo me emociono de cosas, y el Señor ha sido muy bueno para rescatarme de ser un ateo, un blasfemador, y todo lo que yo hice antes de cumplir 18 años. Y con 18 años ya tengo 50 años en el Señor, y me ha hecho grandes cosas. Así que una de las cosas que cuando yo me convertí, empecé, como vine de un trasfondo de un ateo, pues tenía una inquietud de conocer la verdad. Y empecé a estudiar muchos libros de apologética, gente como Josh McDowell, gente como F.F. Bruce y otros. Y alguien en mi familia me regaló una Biblia de estudio de Ryrie, o Ryrie, como algunos dicen aquí, pero es Charles Ryrie. Y con eso y las notas y las cosas que tenía, pues yo estaba en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, de Estados Unidos. Nuevo México, no México Viejo como Adriana. Nuevo México, está en Estados Unidos, ¿no? He perdido entre Texas y Arizona. La gente pasa de la frontera de Texas y salta a Arizona, California, y Nuevo México desaparece, pero está ahí. Es un estado de los 50. Y yo iba a la universidad y ya recién convertido y peleaba con mis profesores usando la información de mi Biblia de Riley para defender la verdad del cristianismo, la verdad de la Biblia, la verdad de los textos del Nuevo Testamento, etc. Entonces, todo lo que voy a dar hoy en esta conferencia, Marcos me pidió especialmente tener un enfoque apologético, y eso es lo que vamos a tener hoy, es un enfoque apologético. Entonces, vamos a avanzar. Voy a tener muchas citas hoy, perdóname que alguna vez está tapado, ese sea el PowerPoint de vosotros lo ha cambiado, porque en cada uno pongo una imagen del libro, ese viene del libro de Respuestas de Josh McDowell y Donald Stewart, y creo que puedo todavía leerlo. Pero fíjate lo que dice lo que vamos a ver, el tema de las profecías. El testimonio de las Escrituras es que el propósito de las profecías es hacernos saber que Dios existe y que tiene un plan para este mundo. Al predecir personas, lugares y sucesos siglos antes de que aparezcan, la Biblia demuestra un conocimiento del futuro que es demasiado específico para considerarlo como una afortunada adivinación. Al dar ejemplos de profecías cumplidas, las Escrituras dan un testimonio poderoso de su propia inspiración. Hay en realidad centenares de profecías que predicen sucesos futuros. La idea de que el cumplimiento de las predicciones es resultado de coincidencias o del azar es absurda a la luz de las evidencias. Y abajo está la cita de la página y todo, pero veo que se ha reconfigurado un poco en el PowerPoint de vosotros. Así que ya veremos si en los demás se nos pierde alguna línea. Por eso tiene los espacios diferentes. Este es de Josh McDowell y Donald Stewart en su libro, pero está apuntando a que Dios tiene un plan, tiene un propósito, y ha dado información en la Biblia acerca de esto, tanto en el pasado, en la historia de Israel, como llegando al tiempo del primer siglo del cristianismo. Y este plan tenía que ver con el futuro. Y mucho del Antiguo Testamento está lleno de profecías que hablan de cosas que en su momento eran futuras y algunas todavía son. Ahora, este viene del libro El caso de Cristo, de Lestrobo, y dice así: en las Escrituras hebreas hay varias profecías principales acerca de la llegada del Mesías. Estamos hablando de profecía mesiánica, ¿no? Estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa que solo podía coincidir con el ungido, es decir, quien fuera el Mesías tenía que coincidir con la cosa que la Biblia decía. De esta manera, los israelitas podrían desechar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. Sin embargo, ¿es Jesús en verdad el Cristo? ¿Cumplió milagrosamente esas predicciones que se escribieron cientos de años antes de su nacimiento? ¿Cómo sabemos que Él es el único individuo de toda la historia que responde a la huella dactilar profética? Y ese viene del libro de El caso de Cristo. Entonces, ¿cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento acerca de Jesús? O en la Biblia, porque hay algunas en el Nuevo Testamento que también vamos a ver. Encontré eso cuando estaba preparando, pone 356 y empieza en Génesis 3:15, que para los que han estudiado sabéis que es
lo que se llama el protoevangelium, porque ahí Dios hablando a Adán, Eva y la serpiente después de la caída, pues pone muy claramente lo que va a suceder y dice que la semilla de la mujer va, se fue el PowerPoint, la semilla de la mujer va a acabar con Satanás, ¿no? Es el primer anuncio del evangelio. Y de ahí hasta que termina Malaquías capítulo 4 hay profecías, y no voy a poner toda la lista, pero este decía 356, este decía más de 300 profecías en Jesús. Y este dice 100 profecías cumplidas en Jesús. Es un libro de Rose Publishing. Este dice 33, para ser más cristocéntrico, ¿no? 33 como los años de Jesús. Luego, este ponía 24 profecías solo en la muerte de Cristo. Y otro ponía 10 profecías cumplidas por Jesús. Entonces, ¿de cuántas profecías tenemos que cubrir hoy? Si empiezo en la primera hoja, vamos a estar aquí hasta Pentecostés, ¿no? Ahora, vamos a hablar solamente de profecías cumplidas por Jesús en la Biblia. Vamos a dejarlo un poco en general y voy a enfocarme a lo largo de la conferencia en solo varias de las profecías, porque muchas son conocidas y creo que no tengo que demorar mucho en ello, pero hay un par de ellos que sí, yo creo que tiene más fuerza o más importancia y vamos a pararnos en ellos. Entonces, este es el bosquejo que vamos a seguir hoy. Vamos a tener 5 secciones o 5 partes. Primero vamos a ver las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Luego vamos a ver las profecías mesiánicas en el Nuevo Testamento. La tercera cosa es que vamos a ver que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas que correspondían a su primera venida. Luego, porque tiene una segunda, y hay algunas profecías que todavía no se han cumplido. Luego, en cuarto lugar, el mensaje del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento es que Jesús es el Mesías profetizado y prometido, y vamos a ver varios pasajes sobre eso. Y luego, en quinto lugar, solo Jesús cumplió las profecías mesiánicas y nadie más puede ya cumplirlas. Y eso es muy importante. Vamos a ver una profecía del libro de Daniel, capítulo 9, el ángel Gabriel hablando a Daniel de cosas del futuro. Como dijimos, Dios tiene un plan para el futuro y vamos a ver que nadie más puede cumplir las profecías que hay acerca de Jesús. Entonces, esas son las 5 partes que vamos a ver. Vamos a pasar ahora a la primera y hablar de las profecías del Antiguo Testamento, ¿vale? Vamos a ver, no vamos a ver 100, pero lo volví a colocar la portada de este libro o manual. Realmente no es un manual, es como un tríptico plastificado que puedes comprar y tiene todas las cosas ahí para usar y ayudarte a entenderlo. Pero vamos a hablar acerca de esta primera parte de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y ahí en la imagen, arriba a la derecha, se ve una que vamos a parar ahí en un momento, no en esta parte, pero en la parte del Nuevo Testamento. Y vamos a verlo como uno de los ejemplos más claros de la profecía que Jesús cumplió. Además de lo que estamos acordando hoy, el Domingo de Ramos, de entrar en Jerusalén sentado sobre un asno y también la gente aclamándole. Todas esas son profecías que sucedieron. Entonces, otra cita. Este viene del Dr. John Walvoord en su libro, que en inglés es un clásico, sobre Jesucristo nuestro Señor. Dice, desde Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento abunda con expectaciones de la venida del Mesías de Israel. Numerosas predicciones cumplidas en el Nuevo Testamento se relacionan con su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Otras profecías hablan de su gloria final. Ningún otro tema profético en el Antiguo Testamento se acerca en magnitud y significado a la abundante revelación dedicada al tema de Jesucristo. Cuando Lucas declara lo que Cristo enseñó en Lucas 24-27, que también lo veremos en un rato, es implícito en el discurso de varias horas con los 2 discípulos en el camino a Emaús que la vida, muerte y resurrección de Cristo son temas mayores de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, la mayor parte es profético o profética. Ve que ahí es un error de género. La mayor parte es profética. Y también las profecías de Mesías, su vida, su muerte y su resurrección son también de uno de los temas mayores que están ahí. Ahora, aquí hay un ejemplo. No vamos a cubrir eso, pero algunas evidencias. Aquí hay 6 profecías del Antiguo Testamento sobre la traición de un amigo, Salmo 41:9, y podéis mirar en la columna. El láser no funciona con la pantalla, se chupa. Bueno, en medio hay una columna que pone los textos en el Antiguo Testamento. Salmo 41:9 dice que el Mesías sería traicionado por un amigo. Luego,
que los soldados repartirían sus ropas, Salmo 22. Luego, que tendrá sed durante la crucifixión, Salmo 69. Que no se quiebra ningún hueso suyo, Números 9, también Éxodo capítulo 12 y hay un Salmo 62 o por ahí. Zacarías 12:10, que sería traspasado por una lanza. Y luego también Salmo 16:10, que no se quedará en el sepulcro pudriéndose, será resucitado. Ese es un ejemplo de ese tipo de profecías. Pero vamos a mirarlos ahora. He hecho una lista de 8 y no vamos a mirar cada uno, pero el más conocido, quizá Miqueas 5:2, que lo recordamos muchas veces en Navidad. A mí me encanta predicar Miqueas 5:2 porque habla de la eternidad del Mesías y que Él es eterno, pues solo Dios es eterno. Entonces, el Antiguo Testamento reconoce que el Mesías es Dios, porque es eterno. Bueno, ese es otro tema, otro sermón. Pero nacería en Belén y pone ahí muy claramente que el Mesías nacerá en Belén y ese se cumplió. Isaías 7:14, que el Mesías nacerá de una virgen, su madre sería una virgen. Este también se cumplió, Mateo capítulo 1 nos lo dice. Segundo de Samuel 7, del 12 al 16, el Mesías será hijo del rey David. Ese es lo que se llama el pacto davídico con el rey David, Dios haciendo un pacto que su descendiente se sentaría en el trono, etc. Todo eso, Jesús, cuando vino, le llamaban, como cantaban en una de las canciones, hijo de David. ¿Por qué? Porque se reconocía que el Mesías es el hijo de David y su reino vendrá, aunque se ha empezado en forma inicial cuando él vino y llevamos 2000 años con parte de los beneficios, bendiciones y aspectos del reino de Dios, pero no 100%. Y Pablo dice eso también en Romanos 8, cuando dice que toda la creación está esperando y gimiendo, esperando este día cuando llegará ya por fin la consolación y el rey, y nosotros también todos estamos esperando porque no ha llegado todavía, está ahí en el futuro. Ahora, Zacarías 9:9, lo que estamos recordando hoy, el Mesías entrará a Jerusalén montado sobre un asno y recibido con alegría y alabanzas. Ese lo dice. Incluso vamos a empezar leyendo ahí porque el versículo está en la pantalla un poco más atrás, pero vamos a Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9, y ahí dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Este tiene muchas cosas cumplidas. Primero, es una profecía para la hija de Sión. Ese es un nombre en el Antiguo Testamento para Jerusalén, porque el monte de Sión es donde está Jerusalén y el templo. Pero dice: alégrate mucho, hija de Sión. Y luego se repite, ese es el paralelismo hebreo. Dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Está hablando de la sede de la religión judía, de la sede de donde Dios tenía su presencia en el Antiguo Testamento. Y es una profecía diciendo: alégrate, da voces de júbilo, es decir, alaba y con alegría recibir tu rey, el Mesías que viene, y dice, montado sobre un pollino hijo de asna, es decir, sobre un burrico, ¿no? Un burrito, ¿no? De ahí. Entonces, esta profecía Jesús lo cumplió el día de Domingo de Ramos, que fue el 10 de Nisan, en el calendario judío, el día 10 de Nisan, cuando también las familias judías entraban en su casa el Cordero de la Pascua. Y Jesús entró en la casa de Dios como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es también otra profecía. Bueno, Zacarías 9:9 es muy importante porque Jesús lo cumplió en todas sus facetas. La gente le aclamaba, le echaba ramas de palma, ropa en el camino, todo lo que dice ahí. Y hay otro pasaje en el Salmo 118 que veremos que también habla de eso. Daniel 9:26, el Mesías vendrá y morirá antes de la destrucción del templo. Vamos a volver a este pasaje porque es muy importante y tiene mucho que ver con por qué nadie más puede cumplir las profecías mesiánicas. Pero Salmo 22:16, David habla de que el Mesías se sentirá abandonado por Dios, será despreciado, escarnecido, sediento, crucificado y sus vestidos repartidos por suertes. Vamos a Salmo 22 un momento para ver estas cosas. Salmo 22, que es escrito por David más de 1000 años antes de Cristo. Y tiene cosas cuando ni siquiera existía la crucifixión, Salmo 22. Así que para los que no
no creen en Dios o que Dios no puede, pues él reveló todo eso al rey David. Empezando versículo 1, fíjate lo que dice, Salmo 22:1. Y aquí es donde pongo el Mesías, se sentirá abandonado por Dios. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Eso es lo que dijo Jesús desde la cruz. Ahora, seguimos. Dios mío, clamo de día y no responde, de noche no hay para mí reposo. Más para abajo, versículo 6. Mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, libre de él, sálvale, puesto que en él se complacía. Este es lo que pasó cuando Jesús estaba ya crucificado y los líderes y otros estaban ahí mofándose de él, diciendo esas cosas. Luego, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ese como él murió. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observen. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto David está escribiendo más o menos en el año 1010, 1015 antes de Cristo. No existe la crucifixión. David no sabe nada de lo que está diciendo. Está recibiéndolo y apuntándolo como un salmo. Pero sabemos por el Nuevo Testamento que este fue, y hay más cosas aquí también, pero vamos a seguir adelante. Isaías 53, vamos a hacer el siguiente pasaje. Vamos a pasar un poco de tiempo en Isaías 53 y 52 también. Isaías 52, 13 hasta el final de 53. Este pasaje sobre el siervo del Señor, el siervo sufriente, ¿no? El siervo, y ahí habla de cosas acerca de él, versículo 52, Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues ahí hay un montón de cosas que pudiéramos de esos 24 que se cumplió en la muerte de Jesús, pero ahí habla de que el Mesías morirá, será sepultado, orará por los transgresores y resucitarán en victoria. Y el último es Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Este también es muy importante, volviendo a Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y en Zacarías 12:10, ahí el Señor Dios, Jehová, Yahweh, como es el tetragramatón, nombre sagrado de Dios, dice, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero está Dios mismo en el contexto, si empieza todo atrás, hasta incluso 12, versículo 1, etcétera, pero siempre es Jehová Dios o el Señor Dios hablando. Y aquí cuando dice, mirarán a mí, está hablando Dios, que Él va a ser traspasado. Y esa es una cosa importante porque fue el Mesías que fue traspasado. Y otra vez, como vimos en Miqueas 5:2, el Mesías es eterno, pero también es el que habla aquí como Jehová. Ese es otro tema también en Cristología, que me encanta enseñar Cristología, pero vamos. Y todas esas profecías vienen en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a terminar con una cita antes de pasar al siguiente, la parte 2. Esta cita de Gleason Archer en este libro, Reseña Crítica de una Introducción al Antiguo Testamento, un clásico para los que estudian en los seminarios, tiene que leerlo porque responde a todos los ataques antiguos del siglo XVIII, XIX, la alta crítica, las teorías, tonterías de todo. Bueno, este hombre era una máquina y lo escribió el libro en inglés primero y luego se tradujo al español, pero ese libro tiene tanta información para responder a la gente en las universidades y a la gente secular que dice, oh no puede confiar en la Biblia, ¿por qué tal? Y citan teorías que viene de los críticos alemanes del final del siglo XVIII, de la Ilustración del siglo XIX, cosas que se han respondido ya por montones de evidencias y cosas que se han descubierto por la arqueología y etc. Entonces, mira lo que él termina de su parte sobre la profecía bíblica. Dice, en un sentido más amplio, aún ciertos acontecimientos, y él menciona ejemplos como cruce del Mar Rojo, el tabernáculo en el desierto, etc., la serpiente de bronce, todos dice, estos acontecimientos pueden tener una connotación profética, por cuanto su importancia no se agota con el suceso histórico, que es verdad, porque todas esas cosas, el Nuevo Testamento se refiere al Mesías y a Jesús. Ahora, a su vez, estos acontecimientos señalan hacia un cumplimiento futuro, recuerda el plan de Dios, es para el futuro, en los días del Mesías, señalaban hacia la persona y la obra del Señor Jesús. Por lo tanto, y en este sentido más amplio, gran parte del Antiguo Testamento es de tinte profético. Y la mayor parte, como vimos en la cita del Dr. Walvoord, la mayor parte de este tinte profético tiene que ver con profecías mesiánicas, ¿vale? Ahora, Gleason Archer dice eso. Vamos a terminar viendo la profecía de Miqueas 5:2. Belén, el lugar donde nacería, y nació ahí. Y luego, estos 12, Zacarías 9 y 11, ¿no? Que no hemos visto siquiera lo de 11, eso lo veremos más adelante, pero Zacarías 9, alégrate mucho, hijo de Sión, porque tu rey viene montado sobre un asno. Luego, en capítulo 11, pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y ese se cumplió en Mateo, que fue en el Nuevo Testamento. Así que todo eso. Ahora, la segunda parte de la conferencia es sobre las profecías del Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con esta cita que está aquí ya en el azul, una cita de Norman Geisler de su libro Apologética Cristiana, que lo tengo en inglés, por eso está ahí abajo en inglés, pero está también disponible en español. Parte de los libros de la Facultad Latinoamericana de Educación Teológica, FLET. Es un libro que lo tenéis aquí. Ahora, mira lo que dice el Dr. Geisler. Es una cosa afirmar ser deidad y otra muy diferente tener las credenciales que apoyan la afirmación. Cristo hizo ambas. Sí, lo afirmó y también presentó las credenciales. Él ofreció 3 hechos únicos y milagrosos como evidencia de su afirmación.
Primero, el cumplimiento de la profecía, que es lo que estamos considerando hoy. Luego, una vida milagrosa única que no vamos a tratar hoy. Y la resurrección de la muerte, que tampoco vamos a tratar hoy. Ese para el domingo que viene con quien va a predicar. Perdón. Ahora, todas estas son históricamente comprobables y únicas a Jesús de Nazaret. Solo Jesús afirma ser y prueba ser Dios encarnado. Y ese por las profecías mesiánicas. Entonces, entramos aquí a algunos. Ya se borró un poco el título arriba, pero dice varios versículos proféticos del Nuevo Testamento. Aquí en Mateo, está en Zacarías, pues pasa 8 páginas hasta Mateo capítulo 1. 8 o 9 páginas. Y mira cómo empieza diciendo, y no vamos a ver todos porque hay tantos en Mateo, básicamente lo que está en amarillo ahí en el punto A, esto fue para cumplir lo que dijo, Y mira lo que empieza en versículo 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero empieza diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. No dice aquí Isaías, pero es el profeta Isaías. Ahora, capítulo 2, versículos 5 y 6. Cuando vienen los magos de Oriente, los sabios de Oriente, vienen preguntando, ¿dónde está el Cristo que ha nacido? Porque ellos también sabían que iba a nacer y había visto su estrella, etc. Y dice, versículo 5, Herodes, el rey, pregunta a sus expertos y dice, ellos le dijeron, en Belén va a nacer, en Belén de Judea, porque sí está escrito por el profeta, está escrito por el profeta, y pone, tú Belén de la tierra tal. Luego en capítulo 2, versículos 17 y 18, cuando Herodes mata a los niños en Belén, y ahí dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, etc. Entonces, cada vez que algo se cumple en Mateo, y solo he puesto algunos porque va hasta casi el final del capítulo 28 y hubiera sido demasiados textos, pero la idea es que en Mateo, él usa esta frase, esto fue para cumplir lo que dijo tal profeta, o este fue para cumplir lo que el Señor profetizó tal. Pero hay ¿cómo es la palabra? Como una convicción en los autores del Nuevo Testamento de que lo que Dios hizo en Jesús era cumplimiento de las profecías mesiánicas. Lucas capítulo, vamos a saltar Marcos, vamos a Lucas capítulo 3 y versículo 4. Lucas capítulo 3, versículo 4 y 5. Y mira lo que dice ahí. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se reina, No, pero está hablando de una profecía y dice, como está escrito en Isaías, capítulo 4, versículo 16 a 21, Jesús está en la sinagoga en Capernaum y dice, en Nazaret, ¿no? Y viene a Nazaret, a la sinagoga, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Entonces va a leer del libro de Isaías. Y ahí pone el pasaje, es una cita que viene de Isaías 61 por ahí, o una de las canciones del siervo. Y cuando el versículo 21 termina diciendo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está reconociendo el cumplimiento de una profecía mesiánica en sí mismo. Entonces, esto es muy importante. Luego, si llegamos al final de Lucas, capítulo 24, cuando ya están los relatos de la resurrección, ahí Jesús mismo enseñando a los dos discípulos de Emaús, en capítulo 24, versículo 25 a 27, ellos están explicando lo que ha pasado y él no se reconocen que es Jesús, pero están diciendo todo lo que sucedió. El versículo 25, el contexto del versículo 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, vacío, pero a él no le vieron. Entonces él, ese es Jesús, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho en el Antiguo Testamento.
no era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y entrara en su gloria. Y ahora en versículo 27 es la clave. Y comenzando desde Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, que en ese momento solo es el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Así que Jesús está enseñando a los 12 de Emaús que él es el cumplimiento de estas profecías. Volviendo un poco más adelante en el capítulo, versículo 44 a 46. Entonces, aquí tenemos a Jesús en el aposento alto con los discípulos. Le ha mostrado que es él, que no es fantasma, que pueden tocarle, que puede comer. Y ahora dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ahí está, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, las 3 divisiones que los judíos tienen. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras enteras, igual como con los 12 de Emaús. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, que Jesús está reconociendo en Lucas que en todas las escrituras habla de él, ¿vale? Juan capítulo 5, ya que está ahí, pasa 2 o 3 páginas. Juan capítulo 5, versículo 39 y luego 46. Jesús en un debate con los fariseos está hablando de los testimonios que hay, que demuestra que él es el Mesías, Juan el Bautista, las obras que él ha hecho, el Padre mismo. Y ahora versículo 39, las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y versículo también 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesús. Entonces, este también es algo que está puesto ahí. Y luego, pasando a capítulo 12, versículo 37, es el día de Domingo de Ramos. Jesús está entrando en Jerusalén, empieza a partir del versículo 12 y hasta el final del capítulo casi, pero en la última parte, versículo 37 a 41, Jesús está, quieren tratar de forzarle para ser rey antes de tiempo. Entonces se oculta de ellos, pero dice, pero a pesar de que, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra de Isaías, el profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Etcétera. Y en versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Está diciendo que Isaías, para que cumpliera la palabra de Isaías, estas cosas de la gente rechazando lo que Jesús estaba diciendo tenía que suceder porque tenía que cumplir la escritura. Y luego, capítulo 19, ya después de la crucifixión, Jesús está ya, ha muerto, ha dicho consumado es, la última palabra en la cruz. Y en versículo 34 a 37, mira lo que pone Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y ahora dar 2 profecías. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Está citando 2 profecías mesiánicas y diciendo en Jesús se cumplieron. Porque cuando los soldados fueron a romper las piernas de los presos, no rompieron la pierna de Jesús porque ya estaba muerto. En la crucifixión tenían que romper la pierna para que no podían empujarse arriba un poco para exhalar el aire y coger otra vez. Y ese fue el sufrimiento, pero para hacer la muerte más rápida, rompieron ahí los fémures de cada uno y ya no podían empujarse y morían ahogados en segundos o en un par de minutos. Pero Jesús ya no sabe, no rompieron sus huesos y le clavaron una lanza para cumplir esas 2 profecías. Este es muy importante. Vamos a considerar un momento. Juan 19, 34 a 37. Ahí está la imagen en la esquina de la derecha. Los soldados le abrió el costado con una lanza porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No
será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura, mirarán al que traspasaron. Dos profecías del Antiguo Testamento, uno de Éxodo 12:46, del Cordero de la Pascua, y Zacarías 12:10. Mira, aquí son dos profecías de Juan. Ni quebraré hueso suyo, escrito por Moisés 1440 años antes de Cristo. Moisés escribió eso cuando estaba saliendo de Egipto, en 1440. Zacarías 12, mirarán a mí a quien traspasaron. Zacarías escribió en torno a 520 antes de Cristo. Cientos de años antes, ellos estaban ya profetizando cosas que Jesús cumplió en su muerte. Ahora, una cita de Warren Wiersbe, que es uno de mis comentaristas muy queridos, aunque ya falleció hace unos años, pero mira lo que dice en su comentario de esta profecía. Es asombroso que los soldados romanos no hicieron lo que fueron mandados a hacer, romper las piernas de la víctima, pero ellos sí hicieron lo que no deberían haber hecho, atravesar el costado del Salvador. En ambos asuntos, ellos cumplieron la mismísima palabra de Dios. Los huesos del Cordero de la Pascua no podían ser rotos. Éxodo 12:46, Números 9:12 y Salmo 34:20. Así que los huesos de nuestro Señor fueron protegidos por Dios. Su costado tenía que ser traspasado, Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. Así que esto fue hecho por uno de los soldados. Así que lo que tenían que hacer no lo hicieron, y lo que no tenían que hacer lo hicieron. ¿Por qué? Porque Dios está controlando todo esto y son profecías que Jesús cumplió. Así que aquí la lanza que cumplió una profecía de 500 años, porque Zacarías escribió 520 años antes de Cristo. El soldado que selló la escritura. Cada detalle de la cruz estaba profetizado siglos antes. Vamos a la tercera parte. Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas que correspondían a su primera venida. Aquí hay una cita de Komosowski, Sawyer y Dan Wallace, que es uno de los máximos expertos en el mundo, en el Nuevo Testamento y los documentos griegos, los manuscritos, todo. Ese libro de hace unos 10 años, Reinventando a Jesús, que es lo que pasa cada vez que viene Semana Santa o Navidad, en los periódicos salen artículos, ¿existió Jesús de verdad? ¿Quién era Jesús histórico? Y ponen, tanto en Estados Unidos como aquí, siempre, en Navidad y Semana Santa, un montón de chorradas, ¿no? Ahora, a medida que hemos examinado más de cerca a la persona histórica de Jesús, hemos visto que los evangelios son testigos históricamente creíbles a la persona, palabras y hechos de Jesucristo. Los documentos originales del Nuevo Testamento han sido fielmente conservados en miles de copias. Hoy tenemos una certeza de un 99% del original. Y ahí sigue hablando de que ningún dato de lo que no tenemos afecta ninguna doctrina sobre la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte en la cruz, etc. No, nada. Dice, la idea de que la divinidad de Cristo fue inventada en el siglo IV es ingenua. En resumen, toda la evidencia señala al Jesús bíblico como Jesús verdadero, y la letra italizada o en cursiva es de ellos. Así que ellos quieren, es al final de su libro, casi terminando, pero dice que después de examinar todo lo que hay, ya sabemos que Jesús de Nazaret es el que cumplió todas las profecías en su primera venida. Y eso es muy importante, esa cita que ellos dan. Ahora, aquí hay varios versículos, ya hemos visto algunos de ellos. No voy a repetirlo otra vez porque todo esto lo que quería era recordarnos que todas esas profecías que hemos visto ya, Jesús lo cumplió. Y más importante, como el de entrar en Jerusalén montado sobre el asno, también de decir todas las escrituras hablan de mí, también lo de la lanza y no romper sus huesos. Pero una cita más de Lee Strobel antes de pasar a la siguiente. Dice, la premisa detrás de la prueba dactilar, ese tiene más información de lo que cité al principio, es sencilla. Pero ¿esto qué tiene que ver con Cristo? Muy simple. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares y establece con un grado de certeza sorprendente que Jesús es en verdad el Mesías. Hay varias profecías principales acerca de la llegada del Mesías y estas predicciones formaron una huella dactilar figurativa. ¿Es Jesús en verdad el Cristo? ¿Cumplió milagrosamente esas predicciones? ¿Cómo sabemos que Él es el único individuo de toda la historia que responde a la huella dactilar profética? Pues las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas resultaron ser verdad. Lo que Él dijo a los discípulos en el aposento alto se cumplió, y solo en Jesús, el único individuo en la historia que responde a la huella dactilar profética del ungido de Dios. Es decir, que solo Jesús ha cumplido todas estas profecías que vimos. Voy a marcharlo atrás.
en esta lista y más, porque solo he puesto 8, pero hay mucho, bueno, un poco más, pero que no, nadie puede hacerlo. Y eso es lo que dice Les Strobel como parte de su conclusión también, hablando de las profecías. Ahora vamos a la cuarta parte. Y aquí hay una cita de 2 libros. Josh McDowell, su libro famoso, Más que un carpintero, que si no lo has leído, os lo recomiendo para un buen comienzo para alguien que no sabe mucho de teología, cosas. Josh McDowell hace, bueno, el libro tiene 50 años, pero hace un trabajo magistral de mostrar todos los datos en una forma sencilla y clara y lo demás. Entonces, dice, unas pocas semanas, y el tema aquí, el cuarto punto, es que el mensaje del Evangelio es que Jesús es el Mesías profetizado y prometido. Eso es lo que vamos a ver ahora en los pasajes en Hechos y el resto del Nuevo Testamento. Unas pocas semanas después de la crucifixión, los discípulos estaban en Jerusalén proclamando a Jesús como Salvador y Señor, como Mesías de los judíos. Fíjate, el mensaje de ellos, Jesús es el Mesías profetizado y prometido. Y dice, la resurrección y el posterior contacto con Cristo convenció a sus seguidores de que Él era el Mesías. Y de esto dieron ellos testimonio. Ahora, otra vez en el libro de Komaszewski, Sawyer y Wallace, dice, esto es cierto, los más tempranos seguidores de Jesús le consideraron divino. Y aún los eruditos que no creen en la divinidad de Jesús admiten que los autores del Nuevo Testamento sí lo hacían, creían que era el Mesías Dios encarnado y lo pusieron en sus escritos. Entonces ahora vamos a considerar aquí, bueno, otra cita también, ese viene de un libro, Panorama del Antiguo Testamento, de 3 eruditos en América, Lazar, Hubbard y Bush, y dice, las palabras Mesías y Cristo tienen el mismo significado básico. Y al referirse a Jesús como el Cristo, los escritores del Nuevo Testamento lo identificaron con el Mesías judío. El mensaje del Evangelio de Jesús es el Mesías. La iglesia primitiva adoptó este título para Jesús. Y vamos a verlo en Hechos ahora enseguida. Y luego Jesús, el Cristo o Mesías, se simplificó en Jesucristo y se convirtió en nombre propio. Por eso tantas veces Pablo y otros dicen, nuestro Señor Jesucristo, ya es un nombre, no solo el título del ungido de Dios, ¿no? Ahora, el mensaje del Evangelio y los primeros cristianos identificaban a Jesús como el Mesías o Cristo sin ninguna duda. Y vamos a verlo ahora en un montón de pasajes, empezando en Hechos, creo que tengo 10 pasajes, pero Hechos 2:36. Sigue de Juan un par de páginas más adelante, Hechos 2:36, y dice así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. Capítulo 3, versículo 18 en adelante. Voy a resumirlo lo que está puesto ahí porque es muy largo. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que pero dice, más adelante dice que versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, luego en versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, los días de la llegada de Cristo como Mesías, su muerte en la cruz, su resurrección, el inicio del reino de Dios. Todavía hay cosas futuras para cumplir, pero lo que fue para eso, ellos están predicando a Jesús así. Capítulo 7, versículo 52, Esteban, el primer mártir, le van a apedrear, bueno, está a punto de morir, y en 7:52, él dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que, fíjate, anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién es el justo? Con J mayúsculo, es Jesús, ¿no? El Mesías. Dice, anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Capítulo 8, versículo 35. Felipe está predicando al eunuco etíope y el hombre está leyendo el profeta Isaías y le pregunta, pero ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y dice versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el Evangelio de Jesús, porque los pasajes proféticos que el hombre estaba leyendo, que estaba en capítulo 53, lo que leímos, como oveja que fue llevado a matar. Ahora, eso es una cosa que se me olvidó cuando estábamos ahí en Isaías 53. Los judíos desde hace siglos han quitado esta profecía del Mesías y dicen, no, está hablando de Israel. Está hablando de que
Israel es el siervo que sufre para el Señor. Y es verdad que en los 4 o 5 canciones del siervo, en alguno de ellos, parte de la canción se refiere a Israel como siervo de Dios. Pero siempre hay un siervo de Jehová, un siervo del Señor que es más grande. Y en ese pasaje de ahí, sabemos, y tenía que haberlo dicho cuando estaba ahí, voy a ir rápidamente para aclararlo, porque es un punto importante y ahora me di cuenta que se me saltó. Pero cuando en versículo 8 dice, por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Entonces, por la rebelión de Israel, el siervo fue herido por la rebelión de mi pueblo. Y ahí es muy claro que por la rebelión de mi pueblo fue herido el siervo de Jehová, que no es Israel. Israel no fue herido por sí mismo. Y eso es lo que el hombre está leyendo aquí, este pasaje, dice a Felipe, ¿pero de quién habla? ¿De sí mismo? ¿El profeta está hablando de Isaías, de otro o de quién? Y dice, Felipe empezó a predicarle el evangelio de Jesús, porque habla de Jesús. Bueno, vamos a seguir, estoy ya sermoneando, ¿no? Capítulo 10, versículo 36. Pedro está en casa de Cornelio predicando el evangelio. En versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pero el anuncio del evangelio viene por Cristo. Y los predicadores, los primeros cristianos, los apóstoles están haciendo. Pasamos los últimos 5 que están aquí. Hechos 11:20. En 11:20 ahí pone, pero había entre ellos, está hablando de los cristianos en Antioquía, dice, había entre ellos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El mensaje que cogieron es que Jesús es el Mesías y hay que anunciar a Jesús. Hechos capítulo 13, un sermón de Pablo, cuando está en el primer viaje misionero, del versículo 27 en adelante, dice, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, las cumplieron al condenarle. Más abajo, él pone en versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y luego en versículo 32, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido. Es decir, que todo lo que están diciendo habla de que el evangelio es Jesús como el Mesías y ha sido cumplido en él. Rápidamente, a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, Pablo también, su carta más grande, más importante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que es el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, el evangelio de Dios que está en las escrituras, en los profetas, es acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Ahora, 1 Corintios, capítulo 15, el pasaje de la resurrección, que a lo mejor el domingo muchas iglesias en el mundo van a estar tocando 1 Corintios 15. Dice así, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, las profecías. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es decir, su muerte, su sepultura, su resurrección, todo está en las profecías mesiánicas y Jesús cumplió todo. Y Pablo está predicando esto, ese mensaje del evangelio, conforme a las escrituras. Vamos a seguir avanzando. La última parte para hoy, que para los que están un poco ansiosos, ¿cuándo vamos a terminar? Ahora, solo Jesús cumplió las profecías mesiánicas, nadie más puede ya cumplirlas, es imposible. Y vamos a ver por qué. En este libro de Apologética Cristiana de Editorial Holman, la profecía tiene enorme importancia porque es un milagro verificable. Como hemos visto, ya tiene un capítulo entero de todos los ejemplos de Alejandro Magno, de cosas, es increíble, ¿no? Que si no tiene el libro, pues cógelo y también está en la biblioteca, pues ya se va a pedir prestado a mucha gente, ¿no? Pero
como hemos visto, hay profecías que se cumplieron sin dejar dudas y pueden ser corroboradas. A esto se suma que un importante número de profecías se refieren a la identidad de un hombre, el Mesías, como hemos visto en Walvoord, en Lee Strobel, en otros. Todo indica que, en efecto, el Mesías llegó, como había sido anunciado, dio cumplimiento a las profecías que se habían escrito sobre él, y este hombre fue Jesús de Nazaret, no hay duda, ¿vale? Ahora, terminando ya con Lee Strobel, ese cita es muy importante. ¿Es Jesús en verdad el Cristo? ¿Cumplió las predicciones? ¿Es el único individuo que responde a la huella dactilar profética? Y él dice, las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas resultaron ser verdad. Se cumplió, y solo en Jesús, el único individuo en la historia que responde a la huella dactilar profética. Así que profecías mesiánicas cumplían Cristo. Eso lo hemos visto algunos ya. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo que viene cabalgando sobre el asno. Zacarías 11:12. Mi salario será 30 piezas de plata, que es lo que dieron a Judas. Salmo 118. Oh Señor, sálvanos ahora. Y en versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El de oh Señor, sálvanos es Osana en hebreo. Osana, lo que cantaban cuando entraba. Osana en las alturas. Ahora, Daniel 9, 25, 26 es el último pasaje que vamos a quedarnos aquí porque es muy importante, no solamente para las profecías mesiánicas, sino para todo el plan de Dios de cara a toda la historia del universo. Daniel capítulo 9 no es una profecía de Daniel, es del ángel Gabriel. Mucha gente se equivoca ahí, pero es el ángel Gabriel. Fíjate lo que dice aquí en esos dos versículos en medio de la profecía. Empieza en versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Israel y Jerusalén. Pero llegando al versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62, es decir, sumando 69. Dice, se volverá a edificar la plaza y muro en tiempo angustioso. Y después de las 62, ya las 7, 62, dice que después de las 69 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero dice, desde, hasta, después de, y todos estos datos que están ahí tienen que cumplirse y se cumplieron. Y por eso es tan importante saber desde la orden para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, después de se quitará la vida, el pueblo destruirá la ciudad y el santuario, y sabemos que Jesús nació, vivió, ministró, murió y resucitó entre el año 5 antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo, año arriba, año abajo, pero está en el tiempo que han cumplido las 69 años, porque había varios decretos, los teólogos y la gente disputa cuál es, da igual, de los 3, todos llegan al tiempo de Jesús, o sea, de su nacimiento, de su ministerio, de su entrada triunfal, cualquiera. Entonces, luego la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo por los romanos. Por eso que nadie más puede cumplir las profecías. Se va para atrás. Nadie más puede cumplir las profecías porque el tiempo de la profecía en Daniel 9 se ha cumplido. Y nadie puede hacerlo más. Entonces, fue un momento histórico, ese del comentario de William MacDonald, fue un momento histórico. Se habían cumplido las 69 semanas de la profecía de Daniel. A continuación, el Mesías sería cortado. Al entrar en Jerusalén montado de esta manera, el Señor Jesús declaró de manera deliberada y expresa que Él era el Mesías. Luego el doctor Robert Culver dice en el comentario bíblico Moody, dice de 444 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo, el periodo general de Cristo es tan cercano al tiempo especificado que sin más refinamiento la correspondencia es muy acertada. Aquellos intérpretes que favorecen a la entrada triunfal para el fin de las 69 semanas, de lo que dice, no está en mal camino. Es decir, que él reconoce que todas las cosas apuntan de la profecía de Daniel a ese tiempo. Ahora vamos a unas conclusiones y unas aplicaciones y ya terminamos. Algunos están haciendo a comer, ¿no? No es curioso, en días de semana hasta las 2 o 3 no tenemos hambre, pero los domingos a las 2:30, a la 1 ya queremos salir. Bueno, y hoy tenemos una hora adelantada, es decir, que realmente son 1 hora menos, no debemos tener ningún run todavía. Bueno, las conclusiones, vamos, 4 conclusiones de los 5 puntos. Solo la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, contiene profecías mesiánicas verificables, importante la palabra eso,
que se cumplieron. Porque algunos escritos religiosos, bueno, casi ninguno en el mundo hace profecías, ni la Bhagavad Gita, ni las Upanishads de los hindúes, ni el Corán de los musulmanes. Nadie hace profecía. ¿Por qué? Porque si no sucede, estás pillado. Eso es lo que ha pasado con los mormones, los testigos de Jehová y cosas así. Pero en la Biblia, todas las profecías se cumplieron y son verificables, ¿no? Segundo, Jesús de Nazaret cumplió las profecías mesiánicas que correspondían al siglo I. Tercero, los apóstoles, primeros cristianos y autores del Nuevo Testamento identificaron a Jesús como el Mesías profetizado y prometido. Y por último, es imposible que nadie pueda ya cumplir las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento porque el tiempo se ha caducado desde el año 70 después de Cristo. Nadie puede entrar en Jerusalén ahora en un burro, nadie puede, en fin. Hace unos años había un hombre en Siberia que decía que era el Mesías, y yo decía, no puede ser, porque nació en Siberia, no nació en Belén. Y la Biblia es muy, bueno, es una secta que hay en Siberia, pues, otro tema. Aplicaciones para mi vida. ¿Para la vida de quién? Para mí, mi vida. Es decir, no para tu vecino, tu pareja, tu amigo, no, para mi vida. Primero, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, profetizó con siglos de antelación, cientos de detalles y se cumplieron solo en Jesús de Nazaret y nadie más. Segundo, la Biblia se cumple 100% siempre, aún en los detalles más pequeños. Por lo tanto, es digna de mi confianza en todo lo que dice Dios, de Dios y de mí. Yo puedo confiar en lo que dice la Biblia de eso. Tercero, solo Jesús es el verdadero Mesías siervo, el Cristo, el Cordero de Dios, que murió por nuestros pecados como fue profetizado y resucitó como Él prometió, otra profecía que se cumplió. Y es digno de mi fe en Él como mi Salvador y Señor. Y la pregunta en verde no puede ser, ¿qué harás con Él? ¿Qué harás con el Señor Jesús? ¿Qué harás? Y termino con una cita más y una imagen. Otra vez, Josh McDowell y luego el libro de Dan Wallace y sus compañeros. Ha habido aproximadamente 40 hombres que han reclamado ser el Mesías judío. Sin embargo, solo uno, Jesucristo, citó las profecías cumplidas para corroborar sus afirmaciones y solamente sus credenciales respaldaron esas afirmaciones, nadie más. Pero cuando evidencia que es fuerte y generalizada puede ser aducida, los eventos del pasado pueden ser razonablemente contados como probables. Una onza de evidencia vale una libra de presunción, pero en el caso de Jesús tenemos mucho más que una onza de evidencia. De hecho, la probabilidad está, ahí abajo dice, al lado del cristianismo, al lado del mensaje cristiano. Y eso es lo que tenemos. Así que la pregunta con que nos vamos hoy sobre las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo es lo que dijo Pedro cuando dijo, ¿quién dice la gente quién soy? Y vosotros, ¿quién decís? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Que Dios os bendiga. Amén.